Muchas bendiciones. Continuamos con estos talleres, estas plenarias de el CEM, Centro de Entrenamiento Mundial. Y bueno, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo va evolucionando todo el proceso de formación? Sin duda, esto va a traer un caudal muy poderoso del Espíritu Santo y de formación para ser lanzados a los 5 continentes de la tierra. Es una bendición poder ser parte de este equipo, una honra, la convocatoria de los apóstoles Roberto y Fabiana, para ser parte de este trabajo apostólico y profético desde Córdoba hacia las naciones. Así que bueno, continuamos con todo, impartiendo lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Y quería en esta exposición hablar sobre lo que son algunos poderes territoriales opuestos a la evangelización. Todo está enmarcado, por supuesto, en esta década de la mayor cosecha. Estamos contentos con lo que Dios ha hecho, cada uno desde nuestro ámbito, pero anhelamos más. Entonces, hay confrontaciones espirituales que de alguna forma tratan de detener eso, pero realmente tenemos armas también poderosas para poder derribar los diseños del enemigo. A modo de introducción, nosotros podemos entender dos diferencias claves en el evangelismo. El evangelismo, que también se aplica a la palabra liberación, personal, con lo que es el evangelismo, y la liberación territorial. Un poco reordenando las frases, las palabras, ¿verdad? Comenzando con la liberación. Una cosa es la liberación personal y otra la territorial. Una luego trae a la otra. La liberación luego trae a la gran cosecha, la evangelización. Para explicar un poquito este punto, cuando tú vienes a Cristo, Dios te libera de tus ataduras. Algunos dejaron el vicio, dejaron la enfermedad, dejaron ataduras personales y son liberados de los demonios que traía esa persona, ¿verdad? Eran muy conocidas las cruzadas de Carlos Anacondia, ¿verdad? Ya es un hombre que ha cruzado sus años, pero en el tiempo de su furor era muy común el tendal de gente correr ahí a las carpas, lo sugiere, llevándolo y liberándolos. Era tremendo por esa unción que liberaba a la persona que recién venía a Cristo Jesús, ¿verdad? Dentro de ello también había muchas personas apartadas que se reconciliaban y también algunos que entraban en la misma camada, gente que realmente tenía su rango. Aparecían casos de ministros que entraban a la carpa y bueno, toda era liberación. Era muy bueno todo eso porque abrió una expectativa de lo que Dios puede hacer cuando las personas son liberadas, restauradas. Pero como todo, sobre esa plataforma uno tiene que ir armando nuevas plataformas. No es una revelación nueva, diferente a la bíblica, sino que es una mayor profundidad en esos conceptos. Entonces, una de las cosas que uno ve con una visión más fina del caso, que había liberación de la gente, pero como en ese tiempo no se respetaban los rangos. No es lo mismo liberar a una persona que recién viene del mundo, con toda su trayectoria ahí sin Cristo, a un hermano también que recién comienza, a un ministro que ya tiene su llamado, tiene su trayectoria, tiene su rango diseñado por Dios y desatado por Dios. No es lo mismo liberar a uno que a otro. Pero en esas campañas, bueno, como no se conocía otra cosa, todos pasaban por ese lugar. Ahora bien, se cometían muchos errores, porque hoy se entiende bajo esta visión apostólica que Dios diferencia rangos, Dios respeta rangos, Dios respeta autoridades y Dios no trata lo mismo en la liberación de una persona inconversa o creyente ahí que todavía no ha adquirido un desatar en su ministerio, a cómo Dios trata la liberación con un ministro de Dios. Son diferentes áreas, porque ahora uno entiende bajo la unción apostólica que una persona debe siempre estar conectada a su autoridad, conectada a su cobertura y de él recibir la palabra de liberación. Uno de pronto en el movimiento normal de la congregación, de las iglesias, nosotros enseñamos mucho a la gente que tiene don profético, por ejemplo, y que de pronto en el equipo de ministración a la gente, ellos tienen una palabra para la gente. Cuando hay palabras especiales, esos gente con don profético, bajo el equipo profético, son enseñados que tienen que ir, antes de soltar esa palabra, ir a la autoridad que está ahí encargada en ese momento y comentarle eso
y ser habilitada, porque a veces nosotros podemos soltar una palabra a alguien que no deja de ser verdad, porque lo que es profético de Dios es una palabra de Dios y no hay otra consideración. Pero a veces los niveles hacen que una palabra soltada fuera del tiempo, fuera del contexto o a una persona que no está preparada puede terminar destruyendo muchas áreas de su vida. ¿Cuánta gente se le ha dicho, mira, Dios te llamó, quiere que seas pastor o apóstol? Y no ha habido una preparación de esa persona, a los pocos días le divide una iglesia. Se levanta contra su autoridad. No, Dios me dijo que iba a hacer esto, así que tienen que respetarme esa autoridad, porque no ha habido una preparación, no ha habido un recorrer de los escalones necesarios para poder luego ser habilitado por autoridad. Entonces, la liberación es lo mismo. No es lo mismo la liberación de una persona a un ministro de Dios. Por eso Dios siempre lleva a que la persona se conecte con su autoridad. Tu autoridad es la que puede, en definitiva, desatarte y dejarte libre. Aquello que entendíamos en los conceptos que la Iglesia Católica ha tomado de San Juan, creo que 20, dice, a quienes ustedes les retengan los pecados les serán retenidos y a quienes se los liberen les serán liberados. Ellos toman la autoridad del Papa para poder definir eso, ¿no? O de las autoridades de la Iglesia Católica. Pero nosotros hoy entendemos que esa es la autoridad apostólica. Cuando tú vas a una autoridad tuya, es la que tiene la autoridad para no solo llevarte a Cristo, porque claro, nadie puede perdonarte los pecados sino Jesucristo y su sangre preciosa. Pero tu autoridad es quien puede desatarte, guardar el secreto de tu trato, de tu confesión, y entonces llevarte a una liberación y desatarte libre sin que todo el mundo se entere de todo lo que ha pasado en tu vida. Hubo un caso a nivel mundial, aquellos que tienen algunos años, cuando el evangelista Jimmy Swaggart, un hombre usado en la televisión muy fuerte, con miles y miles de conversiones, ese hombre fue usado tanto y bueno, en un momento toda la prensa y bueno, tramó con ciertas personas un ataque hacia él y bueno, habían muchas cosas en su vida que no tenía arregladas todavía con Dios. La cuestión que ese hombre comete un pecado de adulterio y bueno, rompe un poco el pacto en su matrimonio. Y bueno, más allá de esa historia, ¿cuál fue el punto que uno quiere tocar? Es que ese hombre luego toma las cámaras de televisión, le pide perdón públicamente a su esposa, cuenta varios detalles y el mundo y todos decimos, ¡ay, qué buen hombre! Cómo confesó su pecado públicamente y realmente ahí, bueno, fue muy valiente. De un punto de vista sin conocer rangos, eso estuvo muy bueno. Ahora, respecto a lo que Dios establece y respeta como rango, no fue correcto. Él tenía que haber tenido una autoridad. Si bien a Dios va, le pide perdón, a su esposa va también, restaura las cosas, pero en definitiva, con su autoridad, él puede tener esa confesión y ser guardado eso en secreto y no ser expuesto a todo el mundo, sepa algo que la gente no puede solucionar. Entonces ahí estaba un poco el error de no conocer lo que Dios respeta en los rangos, en lo que es liberación y también en lo evangelístico. Entonces, volviendo al tema, una cosa es la liberación de demonios de una persona. Cuando tú vienes a Cristo, Dios te libera. Y mientras que cuando te confrontas a los poderes espirituales que enviaron a los demonios que primero te ataron, tú entras al segundo tipo de liberación, que es la liberación que llamamos territorial. Esa liberación es la liberación del diseño o del ministerio que Dios te ha dado. Es necesario esta área para que te sea liberado alguien. O sea, alguien te libere, te sea liberado tu rango, alguien de rango, de autoridad, pueda liberarte esa área, donde seas libre por autoridad y no solo por el poder o por la unción que alguien tiene. Si no te vas a caer, de pronto vas a echar espumarajos como en aquellos tiempos, pero no entras en autoridad para guerrear y liberar a otros ministerios o diseños. Yo recuerdo hace muchos años atrás, tú sabes que mi experiencia es haber salido del yoga, la meditación trascendental, las religiones orientales. Y a mí me pasó que allá cuando yo empezaba la carrera de Derecho, de facultad de abogacía en Uruguay, en mi país, ahí tenía como 18 años y llegan un grupo de jóvenes de adoración de Jucum a mi casa y yo estaba en todo ese enredo, en esas ofrendas a los dioses hindúes
en todos los pactos y todas esas cosas. Y yo un momento me recuerdo de que cuando iba a clamar por la sangre de Cristo no podía orar con libertad. Entonces sabía que de alguna manera, liso y llanamente, estaba como endemoniado. Necesitaba una liberación. Pero no me atrevía a confesarlo ante los otros. Y estos chicos de adoración llegaron a casa, me impactó. Y realmente ellos cómo adoraban a Dios. Y digo, Señor, yo quiero sentir eso que ellos sienten. Y bueno, hablé con ellos, me sinceré. Ellos oraron por mí, me hicieron renunciar a todo eso. Y yo fui libre. Fui libre de demonios, diríamos, de todas esas ataduras. Y vino el gozo del primer amor, la salvación en una dimensión sobrenatural. Y bueno, fue el primer paso. Ahora pasaron los años y bueno, me ungieron pastor, llegué a ejercer tarea misionera en varios países aquí en América, levantamos muchas obras y hace muchos años atrás, cuando comenzamos a entrar en el conocimiento apostólico, resulta que estamos ahí en un incidente con mi esposa, o sea, más que un incidente, un momento natural de tomar mate, un desayuno, y ella siente una influencia extraña que sale. Y ella me dice, ¿por qué no me cuentas aquella historia de cuando fuiste libre de todas esas ataduras? Y entonces contándole dice, necesitamos ayuda a nuestras autoridades. Ahí recién entramos en una relación con el apóstol Ron y el equipo de intercesión y los líderes que ministraban, más cercanos a la casa central, y pedimos ayuda. Y ahí entonces empecé a entender este punto. Y quien me ministró, un líder, un profeta de nivel, me dijo, lo que a ti te pasó, que en aquellos años, cuando tú renunciaste a los 18 años, fuiste libre y pudiste servir todo este tiempo en ese nivel, pero Dios te está llamando a un nuevo nivel, a una nueva autoridad territorial, y ahora ahí está el tema. Tú estás enfrentando a aquellos poderes territoriales que habían enviado a aquellos pequeños demonios que se metieron en tu cuerpo. De aquello tú fuiste libre, pero ahora te enfrentas a quienes enviaron a aquellos pequeños. Entonces yo empecé a entender los niveles espirituales de autoridad y que cuando tú vas creciendo a nivel espiritual, vas entendiendo que debes enfrentar y confrontar a otros poderes territoriales. Entonces ahí tú sí o sí necesitas estar bajo autoridad, necesitas ser ministrado por tus autoridades en diferentes niveles para poder ser libre. Yo recuerdo que en ese momento se vio un principado que venía de una zona asiática. Bueno, fue tan puntual, en poquitos minutos se reconoció eso proféticamente, hubo una renuncia. Y yo recuerdo tal cual como fuera hoy. Era un día jueves. En ese momento tocaba la guitarra al comenzar las reuniones, en la actividad pastoral, y fue hacer el primer rasguido de la guitarra en esa noche al empezar el culto, y cayó una gloria tan tremenda como media hora sin hablar estuvimos bajo una unción poderosa, como que se habilitó un nuevo nivel territorial de la unción de Dios y del diseño. Entonces esa es la diferencia, cuando tú eres libre personalmente a cuando eres libre territorialmente. En la Biblia ahí hay una experiencia con el endemoniado gadareno. Dice que hay un diálogo de Jesús con ese poder territorial que estaba tomando la vida del endemoniado gadareno. Que algunos toman, algunas sectas supuestamente evangélicas, pseudoevangélicas, para ellos dialogar con los demonios. Más de alguno habrá escuchado por la radio algunos años atrás, ¿verdad? Esos diálogos. ¿Qué demonio eres? ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos tienes? Y el demonio le contestaba en esa lengua media bien aparentada demoníaca, ¿verdad? Y bueno, pero eso realmente quita autoridad. Entonces, ¿cómo se basa en ello en este pasaje? No, si Jesús dialogó con el gadareno. Porque ellos no entendían que todo lo que Jesús hizo fue señalado como un modelo para mostrar ciertas cosas, ¿verdad? Y en el caso del gadareno no se ha tratado de un endemoniado común y corriente, de una liberación personal, sino que Dios quería mostrar en aquello lo que es la atadura territorial en alguien. Entonces cuando dialoga con él, el espíritu territorial que estaba gobernando la vida del endemoniado gadareno, realmente Jesús da a conocer que debería haber una liberación territorial fuerte en las personas. Y entonces ahí le pregunta, ¿cuántos eres? Bueno, legión, ¿cómo te llamas? Hasta que el hombre es libre. Y dice que ahí vemos la diferencia, ¿verdad? En el verso 39 de Lucas 8, dice que cuando él fue libre, su diseño, su testimonio se extendió por toda la región de Gadara. Esta es una señal. Cuando somos libres solo en lo personal, la persona libre se queda con el testimonio, pero no afecta a más personas.
En el caso del Gadareno, su testimonio fue preparado para afectar al territorio y ahí es donde es liberado. Jesús se enfrenta al poder territorial que lo envió y luego lo envía a toda la ciudad. Gloria a Dios. Entonces, eso es importante entenderlo, ¿verdad? Aleluya. Hay experiencias bíblicas, entrando ya más al tema, que nos enseñan esa oposición espiritual. En los tiempos del apóstol Pablo, Hechos 13, del 4 al 12, ahí nos cuenta la historia de Pablo, que ahí descienden a Chipre y a todas esas ciudades aledañas, y entonces llegan a la isla de Pafos y hallaron a un cierto mago falso profeta llamado Bar Jesús, que estaba bien pegadito al procónsul llamado Sergio Paulo. Era un varón prudente. Sergio Paulo era un hombre, un gobernador de ese tiempo, y este quería escuchar la palabra de Dios de Bernabé y de Saulo, pero este mago, Bar Jesús o Elimas, dice que se oponía y le hacía oposición a la vida de Sergio Paulo. Entonces Pablo, lleno del Espíritu Santo, lanza una palabra, un decreto, una reprensión, y cae un juicio apostólico sobre aquel brujo, y realmente sale el poder territorial de acción y aquel hombre se convierte y afecta a mucha gente. Entonces, cuando tú entiendes esto, tú te encuentras en el punto clave para tocar a gente estratégica en tu ciudad. Los apóstoles aquí necesitaban revelación profética y autoridad territorial para ganar en la evangelización. Lo primero que cuando ellos se desenvolvieron en ese tiempo, hallaron fue dos cosas: una gran oportunidad de predicar el Evangelio de Cristo, pero también una gran oposición contra la predicación de ese Evangelio. Entonces hallaron a este hombre, Sergio Paulo, un hombre estratégico, clave en la proclamación del Evangelio, un oficial del Imperio Romano. Era un burócrata, funcionario del imperio que controlaba todo el mundo geográfico alrededor de Pablo y Bernabé. ¿Cómo lo caratulamos a este hombre? Era un hombre territorial. Si él se convertía, miles podían ser afectados a través de él. Entonces debe ser nuestra oración, tocar y mirar con ojos proféticos para tocar a gente clave en la ciudad. Que no es simplemente lo que vemos un gobernador, un gran empresario, pero con los ojos proféticos podemos ver una persona que no vale nada, los ojos del hombre, que está totalmente en la miseria, que no tiene identidad, pero el ojo profético dice: yo tengo un plan impresionante para ese hombre, para esa mujer. Entonces tú vas a tocar a un hombre territorial, pero para eso tienes que ser libre territorialmente también, para evangelizar territorialmente. En esa conexión con la autoridad tú vas a encontrar a entender esas cosas. Aleluya. Este oficial del gobierno romano tenía un gran hambre de Dios, pero aquella oposición estaba presente. Sin duda, la gente clave está rodeada por poderes territoriales expresados en personas que son clave. Siempre alrededor de los gobernantes hay tarotistas, brujos, hechiceros, magos, gente clave que le ha traído la salvación, entre comillas, ¿verdad?, de su economía, de su gobierno, a costo de tantos pactos, de muertes, de primogénitos, de hijos, de afectar a una nación, de dar vuelta tantos poderes que podían ser de bendición, transformarlos en mal. Entonces nosotros tenemos que llegar a esa gente, tenemos que tocar a esa gente, a esos gadarenos del 2020, del año en que estamos, para poder realmente liberarlos. Gloria a Dios. Y aquí quería enfocar, para no detenernos mucho en el tiempo, algunos párrafos de lo que es el libro muy conocido del apóstol Ronnie Chávez, el libro Líneas, Ley, Realidad o Ficción, porque habla sobre lo territorial enfocado al territorio. Recién enfocamos a tocar a una persona clave, pero tocamos a una persona clave tomando los lugares claves del territorio para Cristo, ¿verdad? Él en ese libro, los que lo han leído sabrán, simplemente es refrescar algunos pensamientos, pero nos sirve para enfocarnos en esta hora. Las líneas ley son aquellas que se producen en el alineamiento de diversas construcciones, templos, monumentos, en zonas de áreas opresivas, llenas de violencia ambiental y de un control en el comportamiento de sus habitantes. Hay alineados templos, casas, centros ocultistas, librerías esotéricas
que reflejan que hay una zona de influencia donde pasa una leña ley que el diablo ha usado para ejercer su poder. Muchas iglesias evangélicas han sido negativamente afectadas por los poderes de las tinieblas, manipulados por los ocultistas que conocen de las líneas ley. Es un tema muy amplio, lo que son las líneas ley, pero queremos rescatar lo que nos sirve para el tema que estamos enfrentando. La línea E, alrededor del mundo, es aquella que atraviesa el monte Everest. Gracias a Dios allí el apóstol Ronnie con el equipo pudieron tomar años atrás y han ocurrido cosas impresionantes a partir de ese tiempo en el mundo. Aquí el nombre tibetano del Everest es Chomolungma, diosa madre del mundo, donde se sienta la reina de los cielos, es la traducción del idioma nepalí. Bueno, pero eso luego cruza al Ecuador, donde está la línea que divide el Ecuador, y cruza luego la mitad de Australia, donde están las tribus locales de aborígenes australianos que tienen un monte de los dioses envuelto en muchas leyendas y mitos que afecta a todo el mundo. Y luego sigue hasta que toca las famosas líneas de Nazca en Perú. Vemos cómo está todo conectado para maldecir a la humanidad, ¿verdad? En uno de los puntos donde el apóstol nos habla de otra estrategia del infierno que son los triángulos de control. Los triángulos de control. Al hacer el trazado de las líneas abiertas en un mapa, nos dará la forma geométrica usada por Satanás sutilmente para influenciar demoníacamente un territorio. Estos triángulos de influencia demoníaca funcionan como una caja de sonido, donde las ondas de sonido salen de un punto, rebotan en las paredes de la caja, devolviendo el efecto sónico a todo el espacio ocupado por la caja. Imagínate, tú tienes un triángulo, colocas un objeto, no sé, una bolita, algo ahí en ese espacio y lo largas con una fuerza. Rebota en una de las líneas y luego rebota en la otra y cada vez que va rebotando va agarrando mayor fuerza dentro de ese triángulo. ¿Acaso eso no se asemeja a las cosas que el diablo lanza dentro de los triángulos de control en el mundo? ¿Por qué a veces una moda sale y a los pocos días todo el mundo está impactado? Saben a quiénes quieren tocar, cuáles son sus promotores y lanzan un espíritu en la persona o en el grupo de personas clave y 8 o 10 personas puede afectar en pocos días, aún en pocas horas, por todas las redes sociales, a millones y millones de personas y todos están comprando lo mismo, todos están haciendo lo mismo, todos se están vistiendo igual, todos tienen la misma costumbre, el mismo objeto para utilizar. Y ahí el demonio utiliza eso para poder operar y trabajar. Gloria a Dios. Yo recuerdo cuando hace 2 años atrás, creo que fue también esa cumbre en Nueva York, que no fue tan grande en número, pero fue muy concentrada en poder y unción allí en Nueva York, con el apóstol Ron y todo el equipo y líderes de las naciones que fueron. Y realmente fue una bendición. Bueno, mientras íbamos orando también en el colectivo, orábamos por la ciudad y por tantas cosas claves que representa Nueva York. Y en un momento recordábamos lo que es un triángulo mundial que existe, ¿verdad? Donde conecta lo que es la Torre Eiffel allá en Francia, en París, con la Estatua de la Libertad en Nueva York y la estatua del conocido como Cristo Redentor en Brasil. Tú lo unes en un mapa mundial y formas un triángulo. Precisamente ese es el nacimiento del mover masónico, ¿verdad? Que usa esas 3 palabras que representan estos 3 monumentos para explicar cómo opera ese triángulo, ¿verdad? En Nueva York tú encuentras ahí la Torre de la Libertad, la Estatua de la Libertad. En Brasil, el Cristo Redentor habla con los brazos abiertos de la fraternidad. Y allá en la Torre Eiffel, en Francia, habla de la igualdad. Entonces esas 3 conectan y colocan un triángulo de afectación. Y si tú empiezas a estudiar, que no nos da el tiempo en esta charla, simplemente es una apertura a que nosotros entendamos cómo funciona esto, en ese triángulo lanza ciertos espíritus y al poco rato tiene una influencia de rebote
mundialmente afectada, gloria a Dios. Recuerdo que tuvimos en un momento un tiempo de oración muy fuerte y ahí, bueno, oramos en lenguas, oramos en el Espíritu y sentimos algo poderoso de parte de Dios. Y realmente para mí fue una experiencia muy linda porque Dios a raíz de eso también nos tocó con un rocío de unción y de gloria. Y bueno, yo he mirado el tiempo de ese hasta ahora, se han roto un montón de poderes y cosas que estaban atando los territorios donde estamos entrando y Dios nos abrió a partir de ahí también lo que es las puertas del África, de Asia. Bueno, ha habido un rebote poderoso del Espíritu Santo. Entonces, qué tremendo cuando en esos lugares la unción de Dios está operando a través del clamor y la intercesión del Señor. Entonces yo creo que, aleluya, Dios nos está llevando en esta hora profética, en esta hora especial, a entender, aleluya, cuáles son los lugares claves que el enemigo ha plantado para también nosotros plantarnos bajo la unción del Señor, ¿verdad? Hablamos en un momento con la profeta Alexandra Quesada de Costa Rica, una de las manos muy útiles en la enseñanza, además de lo profético, lo magisterial de esta mujer de Dios que siempre acompaña al apóstol Ronnie en sus conferencias. Y ella comentaba en una de sus charlas, y luego yo le pedía material porque tuvimos un evento el año pasado de como 200 congregaciones en el cierre de intercesión ahí en Buenos Aires. Fue muy lindo, muy edificante y terminamos tomando esa palabra donde dice que ellos en Costa Rica hacen el patrullaje en las costas del mar y en muchos puntos claves de la ciudad. Es como un mantenimiento del trabajo territorial para que el enemigo no avance. Si son las playas, bueno, para que no hayan, vio que zona de maremotos, de inundaciones, el país mismo de terremotos, circunstancias especiales de otros ataques. Entonces hay un patrullaje y me causó curiosidad esa palabra. Gente que entiende un diseño, que marca una visión y que trabaja sobre ella, no solamente liberando un territorio, sino transformándolo en un centro de gobierno y que la iglesia entienda y trabaje en esa dirección. Qué tremendo, ¿verdad? Yo creo que es el punto donde Dios nos lleva. Muchos líderes, apóstoles, redes han hecho trabajos territoriales, han roto maldiciones aquí y allá, pero creo que Dios es un llamado. En este tiempo donde queremos que la gran cosecha que va a venir y va a ser desbordante por donde lo mire, tiene que tener una plataforma de territorios liberados para que la unción opere en gran manera, ¿verdad? Entonces, la oración, el ayuno, la violencia en nuestro clamor va a traer que las líneas ley del diablo sean rotas. Porque hay una curiosidad en este punto, ¿verdad? Muy importante, curiosidad profética, que el diablo estableció esas líneas ley de maldición. No, él no puede crear nada, no puede engendrar nada. Entonces lo hace sobre una plataforma que no le pertenece. Entonces lo que Dios hizo primero es colocar un fundamento, líneas ley de bendición, donde el diablo dijo, voy a hacer mis líneas ley para tapar y engañar al mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Porque esto es lo clave. Hay muchas congregaciones, muchas iglesias, muchas empresas, ministerios, todo lo que tú quieras tomar, familias, todo lo que Dios ha diagramado proféticamente está bajo un diseño de Dios, en una línea ley de Dios, en una avenida espiritual de unción. Ahora, cuando tú no entiendes las demandas de Dios, no entras en los precios que Dios pide, las líneas del diablo pasan por arriba sobre esos mismos lugares y hacen que los ministerios aborten. ¿Acaso no será esa la causa fundamental de que líderes llegan hasta cierto punto y de pronto uno se sorprende cómo dejaron el ministerio? Iglesias de miles de personas se cerraron, cómo de pronto un diseño quedó ahí estancado y no funcionó. En una empresa, no sé, una familia, lo que Dios tenga. ¿Por qué pasó? Porque Dios colocó eso en un lugar estratégico. Esa iglesia, esa empresa, esa familia estuvo en un lugar estratégico. Pero para entrar en las demandas de Dios, tienes que guerrear para romper ese diseño del infierno. Aleluya. Dios ubica, dice el apóstol Ronnie, iglesias en puntos claves de las ciudades. Cuando éstas oyen su voz, la victoria será dada. Son avivadas, llenas del Espíritu Santo, profundo espíritu de intercesión. Son columnas proféticas en medio del mover del enemigo.
El poder y unción apostólico y profético sobre ellas es tan fuerte que detienen las fuerzas satánicas. Y en este libro nos cuenta, no nos da el momento para comentar todos los detalles, pero cómo ahí el centro, no el Centro Mundial de Adoración, que ahora tiene toda esa construcción nueva, pero el base, el origen, donde él ha estado ahí en San José, en Tibás, cómo fue colocado cuando él entiende en un lugar estratégico donde varias líneas ley cruzan ese territorio. Pero él dijo, Señor, desde aquí nosotros decidimos romper eso y establecer de que antes que el diablo colocara sus líneas ley, había una línea ley de Dios trabajada sobre este lugar. Y por eso ha logrado ese impacto de un lugar geográficamente pequeño, impactar al mundo, formando un semillero de líderes apostólicos, de los cuales tú eres uno de ellos. Gloria a Dios. Tú y yo somos parte de esa herencia por esta casa. Bendito sea el Señor. Entonces es importante entender esto, gloria a Dios, porque sobre esas líneas ley el diablo ofrece todo, sangre de animales, sangres humanas, pactos diabólicos en los gobiernos, en todo, para destruir iglesias, para destruir diseños, para destruir los planes que Dios tiene sobre una ciudad. Gloria al nombre del Señor. Pero Dios ha dicho que te pone en un lugar clave, en una línea ley, donde el diablo parece gobernar, pero tú tienes que entender el diseño de Dios. Y yo creo que esto nos va a abrir la mente para cómo nosotros podemos guerrear y trabajar sobre esa dirección. Porque uno mira lo que fue la experiencia del apóstol Ronnie, pero muchos líderes más, a través del mundo entendieron eso. ¿Acaso tú no piensas y entiendes en el espíritu cuando hubo el avivamiento de Azusa, por ejemplo, ahí en Estados Unidos, que algunos líderes hemos tenido la bendición de poder llegar ahí? Y cuando uno mira con ojos humanos, dice, acá hubo avivamiento, porque solamente encuentra ahí un cartelito como en la columna ahí de la luz, de la esquina. Dice, aquí ocurre el avivamiento de Azusa. Y hay una inmobiliaria, un lugar que no tiene nada que ver con lo que hubo hace años atrás. Pero realmente ese lugar representa un poder muy fuerte del Espíritu Santo, donde hubo un mover de Dios. Hubo ese despertar de Dios. Y fíjate por qué Kathryn Kuhlman, por ejemplo, una mujer que impactó al mundo, se levantó de esa zona, estableció su tabernáculo de ahí. Y una de las curiosidades que uno encuentra que en muchos de sus libros ella nombra, que si bien ella salía, tenía ese centro de poder en ese lugar. Ahí en Pensilvania y los lugares alrededor de Azusa, esa zona Wi-Fi del Espíritu Santo plantada para desde ahí hacer los milagros. Dice que la gente iba de un día al otro, las multitudes, para esperar que llegando al día siguiente a la noche se abriera el lugar. Y bueno, todos sabemos lo que ocurría, pero en esa línea ley donde el diablo había plantado un diseño de destrucción, gente clamó, logró ver el avivamiento grande de ese tiempo y ahí se desataron ministerios. Aleluya. Y desde ese lugar es como que ella rompió, junto a los líderes que trabajaron ese tiempo, las líneas ley que el diablo había puesto y estableció un gobierno de Dios sobre eso. Aleluya. Recuerdo un testimonio del apóstol Guillermo Maldonado que cuando ellos entraron, que iban de Centroamérica y a Miami, ocurrió algo muy curioso en el mundo espiritual. Dice, ella lo ha contado en muchas de sus conferencias y por eso lo comparto. Y dice que ahí especialmente ella, la profeta, la esposa del apóstol Maldonado, cuenta de que cuando ellos entraron a ese lugar, a los pocos días, cuando comenzaron a proyectar un gran trabajo, en una de esas visiones el diablo se les presenta a través de uno de sus enviados y le dice, en esta población, en esta ciudad, en esta Miami, ustedes van a ver que nadie puede superar el límite de 1.500 personas. El diablo como que puso su techo, dijo, acá hay una línea ley que yo gobierno. Entonces ellos sintieron esa confrontación. ¿Por qué? Porque había un lugar clave, había un poder territorial opuesto a la gran cosecha que Dios tenía. Ahora, ¿qué hicieron ellos? Señor, antes que ese fundamento del diablo estaba tu fundamento. Antes que esa línea ley del diablo se estableciera aquí, tú nos hiciste entrar en una línea ley de tu Espíritu Santo y en eso vamos a clamar, en eso vamos a guerrear. Comenzaron a ordenar cosas, a posicionar cosas y a clamar. No sé cuántos meses estuvieron hasta que en un momento aquel techo reventó, se rompió y lograron
la cosecha que hoy tienen de miles y miles y miles desde ese lugar hacia las naciones de la tierra. ¿Quién no ha sido bendecido con New Way? Las canciones, la alabanza, la adoración y tantas otras áreas, ¿verdad? Y bueno, es una experiencia de un rompimiento. Entonces Dios coloca cosas claves en lugares claves. Aleluya. Sin duda Dios te ha colocado en un lugar clave. Donde tú estás, tú tienes que ahora comenzar a declarar: Señor, yo estoy en un lugar clave. La esposa que me diste es una esposa clave. El esposo que me diste es el clave y estratégico. Los hijos, el lugar donde nací, el lugar donde estoy, el trabajo en que estoy, aunque a ti te parezca diferente, la iglesia donde está plantada, la célula. Tú vas a entender por qué muchas veces el diablo ha confrontado eso, porque él ha visto que ha puesto su línea ley sobre una ley que antes Dios colocó, porque de ahí estaba la bendición, gloria a Dios. El apóstol Ronnie ha levantado ese testimonio en Costa Rica. Reinhard Bonnke, que en el taller anterior hablamos de su encuentro cuando el manto cayó, él tomó ese manto y llegó al África, y mucha gente le decía: no, el África es el cementerio de los misioneros, no vayas, hay tanta brujería, vudú, tantas cosas que te vas a morir, le decían sus compañeros, sus amigos, aleluya. Pero él dijo: en esa línea ley de Dios, Dios me llama, porque ahí va a haber un rompimiento grande. Y hay muchas experiencias. Recuerdo uno de sus libros que cuenta cuando estaban todos los buduistas, no son los budistas de Asia, no, los buduistas, los que pinchan ahí las fotos de la gente para matarla, y son espíritus de muerte instantáneo. Y estaban todos allí al lado de un árbol danzando y todo. Cuando él sale al balcón, abre su ventana y comienza a levantar sus manos y lanza una palabra de Dios, dice que salieron todos corriendo, y la curiosidad que gritaban todos: el Dios del blanco es Dios, el Dios del blanco es Dios. Sintieron una unción que rompió todo el diseño del diablo. ¿Cuántas resurrecciones ocurrieron en esa tierra? Todos recuerdan aquel caso de la esposa del pastor nigeriano, que 4 días después de muerto esta mujer lo lleva a una cruzada, esperando encontrar al evangelista. Ve que hay un estadio lleno de gente, no puede entrar, llega a una sala auxiliar ahí, donde habían algunos líderes que nunca habían orado, ni siquiera por un dolor de muela, y se encuentran con un muerto allí. Y entonces la mujer tenía tanta fe que tira el cuerpo del muerto, y porque ella dijo: en ese año Dios me habló que no había desgracia, y no puede haber desgracia, así que por eso lleva al muerto a la cruzada. Después de 4 días de muerto lo deja allí, y hermano, la unción que corría wifi-mente del evangelista Reinhard Bonnke cae sobre el muerto, resucita, y hubo un alboroto en la ciudad. Bueno, tremendas cosas, pero a lo que voy, este hombre se metió en una línea ley del enemigo, y ahí rompió el diseño del diablo. Sin duda tu casa, tu negocio, la iglesia, tu célula están en ese lugar clave. Aleluya. Yo creo que es un momento de unción impresionante, gloria a Dios. Y Dios está abriendo una ventana. Tal vez has logrado muchas cosas o no las has logrado, o has buscado razón de entender por qué tanta cosa ha pasado sobre tu vida. Pero esa unción está sobre ti. Esa unción está sobre ti. Aleluya. Tú vas a entender que tal vez en estos días tendrás confrontación con algunos poderes territoriales, porque tú vas a entrar en oración, tú vas a entrar en ayuno, tú vas a entrar en desafío. Hay muchas situaciones en tu vida personal, en tu llamado, en el lugar donde estás, que no están resueltas, y tú has dicho: ¿por qué, Señor? ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? Tú estás entendiendo que así como fuiste libre personalmente de demonios que te soltaron, y que tú fuiste salvo y serviste al Señor este tiempo, pero muchas cosas no entendía por qué todavía estaban atadas, trancadas y arruinadas. Dios te dice: yo te coloqué en una línea donde el diablo ha dicho que es el gobierno de esa línea, ley del diablo. Como lo ha hecho en las naciones, lo quiere hacer en tu vida y en tu territorio. Pero tú entiendes que estás en una línea, ley de Dios, y que si tomas ese desafío, la unción va a caer sobre ti, y la gloria va a ser destrozos en el campo del diablo. Cuando Dios le envía al rey David contra los filisteos, él pregunta a Dios: ¿subiré, no subiré? Y él entonces dialoga con Dios. Dios le dice: sí, sube, yo los entregaré en tus manos. Primera Crónicas 14, de 10 y 11, ¿verdad? ¿Los entregarás en mi mano? Pregunta David. Sí, yo los entregaré en tus manos. Y subieron a aquel lugar. Y dice que entonces aquel lugar
A partir de ese momento se llamó el lugar Baal Perasim. Baal todos conocemos, significa ese dios falso que operó en los tiempos bíblicos y ahora de otra forma, pero realmente Perasim significa, unida a la frase, es rompiendo hacia el frente, o sea que traducido es el lugar donde los intercesores proféticos atraviesan, penetran al Dios falso y pasan al otro lado. Gloria a Dios. Entonces Dios te da esa unción Pérez, esa unción para que penetre y rompa los diseños del diablo. Aleluya. Y en estos últimos minutos, varias veces hemos compartido en nuestras escuelas las armas que Dios da a nuestra vida para poder ministrar. Por supuesto tenemos las armas bíblicas que no son comunes por tener menos valor, sino que son más conocidas, diríamos. El nombre de Cristo, la sangre de Cristo, el poder de su palabra, las promesas bíblicas son armas que seguiremos utilizando porque son poderosas en Dios. Pero además de eso están las armas proféticas que derriban proféticamente cosas impresionantes en el mundo espiritual. Una de ellas es el ariete. Ezequiel 26:9 dice, pondrá contra ti arietes contra tus muros. Aleluya. Todos conocemos los arietes que eran en el tiempo antiguo, aquellos troncos largos que los soldados cuando querían romper y penetrar a las ciudades amuralladas, lo usaban entre varios y hacían un vaivén, no sé, 10, 15, 20, 50 personas, y ahí entonces agarraban fuerza y a la orden de un general, 1, 2, 3, 4, cuando llegaba el número correcto, ahora metían ese ariete contra la puerta y la derribaban y tomaban esa ciudad. Esos son arietes que la palabra de Dios toma proféticamente para poder nosotros utilizar, aleluya. Los arietes espirituales los usan las águilas proféticas para abrir los cielos de un territorio, para golpear las nubes que derramarán la lluvia de Dios para la gran cosecha, aleluya. Por eso ahora ya puedes comenzar a practicar ahí, Dios te dio ese pico de águila para golpear hacia arriba, que tus cielos se abran, que la lluvia descienda, que la gloria derrame abundante, unción y gloria para la gran cosecha. Abren los cielos, aleluya. Y bueno, el avance científico ha tomado y ha utilizado ya otros tipos de arietes. Ya no se usan ya casi, a menos en algunas experiencias del ejército o gendarmería, porque ya no ocurren esos castillos y esos amurallados de esos portones tan simbólicos en las películas de los ejércitos antiguos. Hoy la policía, el ejército, la gente de inteligencia usa otros arietes más sofisticados que también nos hablan del poder espiritual que Dios tiene. Hay, por ejemplo, las bombas de arietes o arietes hidráulicos. Esto se usa en la energía cinética, donde el golpe del ariete sobre un fluido hace subir a un nivel superior ese nivel de agua. Eso se usa para elevar el agua de una sequía, de un arroyo, de un río, a un nivel superior, ¿verdad? Ahora, si uno mira proféticamente esto, Dios te ha dado, amado, esas armas. Dios le ha dado a la iglesia. Yo creo que en nuestras próximas reuniones de intercesión profética para que la cosecha y la gran evangelización se desate, van a ocurrir con esos arietes. Señor, yo tomo proféticamente ese ariete hidráulico. ¿Y cómo ocurre? Cuando tú comienzas a golpear, tal vez ahora mismo puedes ahí tomarlo y decirle, Señor, Señor, como líder, como ministra tuya, yo tomo ese ariete y comienzo a golpear hacia abajo. Y declaro que comienzan a subir las aguas proféticas en mi casa, las aguas proféticas en mi barrio, las aguas proféticas en mi ciudad, Señor, aleluya. Y entonces tú vas a hacer subir los niveles de agua profética en tu ciudad, en tu territorio, hermano. Cuando eso ya crece y hay una iglesia y hay un liderazgo unido en esa misma unción, mira cuántos arietes hidráulicos proféticos comienzan a activarse y las aguas proféticas suben. Y los que han estado, yo recuerdo cuando chico,
vivía en una ciudad allá en Florida, en Uruguay, donde cerca había un río que cuando inundaba, pero por cuadras y cuadras y cuadras y cuadras, era todo tapado el monte que había a unas cuadras, hermanos. Y cuando venía esa correntada, todos tenían que estar lejos porque arrasaba con todo lo que encontraba el camino. ¿Cómo no serán las aguas proféticas que tú activarás por tu clamor con los arietes de Dios? Subirán las aguas proféticas y arrasarán la corrupción, arrasarán la inmundicia, arrasarán el pecado, arrasarán todo lo que detiene los poderes que han confrontado. Aleluya. No tendrán tiempo ni siquiera de ser reprendidos. Serán arrasados por la unción profética que Dios pone sobre tu vida. Aleluya. Si tú eres un hombre territorial, una mujer territorial, esa unción viene, aleluya. Recuerdo cuando el equipo del apóstol Ronnie, yo no estaba todavía más activo, todavía en esos tiempos en la guerra junto con él, y tomaron Haití, nosotros oramos como fuerza de paz, fue la indicación que recibimos, pero en medio de eso tenemos una visión en el equipo de que luego de ese activa, que todavía no llevaba esos nombres, pero fue una intervención en todo Haití, un territorio, ustedes saben, tomado por el vuduismo y las opresiones más demoníacas mundialmente conocidas, ¿verdad? Y sentimos que venía una lluvia muy grande, y me acuerdo que le envié un mail en esos años al apóstol, viene una lluvia muy grande. Y luego me entero que en los días después de que el equipo sale y deja eso, vino una lluvia tan grande, dice que arrasaron, las noticias dicen, 45 kilómetros donde estaban plantados la mayor cantidad de los templos buduistas, hermano. Dice que vino un lodazal que arrasó todo, hermano. Y bueno, pasado el tiempo, vino luego un terremoto y ahora hay un presidente cristiano, hay gente que sirve al Señor. ¡Qué tremendo! El ariete hidráulico profético hace subir las aguas y las aguas de Dios arrasarán, aleluya, con todos los diseños del diablo, aleluya. Y el último, ahí tenemos el ariete revienta o rompepuertas. Dice que trae un tratamiento antichispazos de 14 kilogramos. Es llamado GAP 20 de 14 kilos de peso y 61 centímetros de largo. Es diseñado para ser usado, fíjate, por una o dos personas nada más, pero tiene una fuerza de reventar que toca una puerta con el empuje y la velocidad y la fuerza de 8,5 toneladas de impacto. Imagínate, es imposible de resistir. Yo creo, hermano, que las compuertas del diablo, las murallas más grandes van a caer. Tú puedes ahora, cuando ya terminemos este tiempo de entrenamiento, unirte ahí con tu gente, con el equipo de intercesión y comenzar a usarlo, gloria a Dios. Y tú te vas a gozar cuando tú te sientes parte activa de lo que Dios está haciendo en una nación. Ya para cerrar, recuerdo que estaba en Brasil el año que fue la elección de Bolsonaro y estamos en un encuentro apostólico y profético en una cumbre Mercosur allá en Mato Grosso. Ya era el segundo año que iba y en un momento el apóstol abre una escuela apostólica y bueno, los diferentes ministerios ahí ministramos y ahí me tocó el área apostólica y compartí un poquito este punto y en un momento sentí que que la gente saliera de sus lugares y saliéramos al pasillo como que tomábamos un ariete y ahí realmente ya había sido la primera elección y bueno, no había un candidato definido y al mes más o menos venía la otra elección. Y le digo, hay mucha gente que está orando, mucha gente que ha hecho algo y eso es importante, no es un trabajo de una persona sola, es de un equipo, pero el gozo de uno es que por lo menos uno está en la orientación correcta de lo que va a suceder. Y le digo, los brasileños, ustedes saben cómo son de fogoso, le digo, ustedes tienen en sus manos el poder para decidir quién va a ser el próximo presidente aquí en Brasil. Y se volvían como locos, ¿eh? Así que vamos a hacer acto profético y tomen ahí el ariete, salgan ahí de su lugar, coloquen en el pasillo y ahí a la de 1, 2, 3, cuando llegó el número 7 digo, ahora era como romper la muralla y la oposición del diablo, hermano, y hermanos gritaron, saltaron, fue un momento de gloria y a los pocos tiempos Dios coloca a un presidente con visión y orientación cristiana, aleluya. No fuimos los únicos, mucha gente oró, pero es importante que cuando tú te metes en la guerra correctamente, está funcionando para el bien de los propósitos de Dios. ¿Cuántas cosas van a ocurrir a través de tu vida? Cierra tus ojos, aleluya. Esa unción va a venir sobre ti, gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús,
Yo declaro, Señor, que aquellos alumnos, estudiantes que están ahí en su hogar, reciben esa unción, Señor, para ser gente territorial. Cambiarán cosas en sus vidas, cosas en sus trabajos, cosas en sus ministerios. Si activa esa unción, se conectarán con sus autoridades, vendrán confrontación con poderes territoriales, pero vencerán, Señor. Y usarán las armas proféticas, Señor. Murallas serán derribadas. Avasallarán el campo del enemigo y verán las conquistas y el crecimiento que hasta ahora han tenido ni han soñado. Desato para ellos esa unción. Oh, Rajasema, Kiarajasoma. Ahí te toca esa unción. Ahí activa esa unción, tendrás visiones. Gente le será activada la visión espiritual. Gente tendrá estrategias que antes no veía. Gente ahora visualizará y orará con una profundidad que hasta ahora no lo hacía. Esa unción está sobre ti. El manto ha caído. Toma tus armas proféticas y ve hacia la gran cosecha como nunca antes. Te bendigo en el nombre de Jesús hasta cualquier momento.